iniciaremos este pequeño espacio de prédica haciendo un pequeño recordatorio de qué era aquello que aquejaba a los colosenses en esa época. Y es que los colosenses, por ser una ciudad mercantil, pues tenían una gran difusión cultural, lo que hacía que pues un montón de doctrinas llegaran y atacaran directamente a la iglesia. La principal doctrina que les afectaba era el hecho de que se veía a Cristo no como Dios, no como un Salvador, sino como un mero intermediario entre nosotros y el Padre. Además de esto, era un intermediario como muchos otros, como los ángeles, como los santos, como otras supuestas deidades. Y su único rol era válido, ese intermediador, mientras que el humano, por sus propios medios, podía lograr llegar a ese bien supremo que consideraban Dios. Entonces, como podemos ver, era una serie de doctrinas que negaban a Cristo, negaban su salvación, negaban su deidad. Y el día de hoy vamos a ver cómo es que Pablo empieza estableciendo a Cristo y lo exalta como Dios y como aquel que está por encima de toda la creación. Por eso es que decidí titular esta prédica La supremacía de Cristo. Y empezaremos leyendo el primer versículo de hoy, el cual es Colosenses 1, versículo 15, el cual dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Acá Pablo está hablando directamente de Cristo. Y es que podemos encontrar dos afirmaciones. Y en este momento empezaremos con la afirmación que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Generalmente, cuando escuchamos esta afirmación, nosotros lo primero que nos viene a la mente es que Cristo es como la cara de Dios. Ahora le podemos poner rostro a ese Dios que no conocíamos. Y eso es verdad. Acá lo podemos encontrar en Juan 14:9, donde Cristo dice así: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Acá podemos ver a Cristo como esa figura que nos permite ver físicamente a Dios. Y es que tenemos que recordar que nuestro Dios, a diferencia de los dioses griegos o de los diferentes dioses que creían en las diferentes partes del mundo de ese entonces, no tenía una representación física durante todo el Antiguo Testamento. Es más, si recordamos cuando el pueblo de Dios intentó hacer una imagen de Dios, como fue el becerro de oro, no hacían más que desagradar a Dios, ya que dichas figuras no eran una representación fiel de Él, sino que, en resumidas cuentas, eran falsos dioses. Era un intento humano por representar a el Dios invisible, por tratar de comprenderlo. Pero a Dios nunca le agradó eso, como pudimos saber. Pero esto cambió con la llegada de Cristo. Con Cristo, por fin pudimos tener una representación digna, fiel y suficiente de aquel Dios invisible, aquel Dios que hasta ese momento no tenía una imagen que pudiésemos decir que era fidedigna. Así que, pues, llevándolo aún a este tiempo, podemos ver que aún muchos hombres tratan de representar a Dios. Lo podemos ver con diferentes pinturas, con diferentes estatuas, con bustos, incluso símbolos. No sé si se acuerdan de ese símbolo que es como un ojo que tiene un triángulo alrededor, el ojo que todo lo ve o algo así. Pues todo eso es simplemente el deseo humano tratando de comprender a un Dios por sí mismo, cuando Dios solo puede ser comprendido a través de Cristo. Entonces, aunque tenemos esta primera parte que es cierta, esto no es todo lo que quiere decir este fragmento de la escritura, sino que nos quiere dar a entender algo aún más profundo sobre Cristo. Y es que este fragmento de texto nos hace referencia a la esencia
a que toda la esencia de Dios está en Cristo. Y es que si miramos la palabra imagen que se utiliza en este texto, la traducción o la palabra griega original es la palabra eikon, que viene siendo la base de nuestra palabra ícono, y la cual se usaba para hablar de una representación de algo o de alguien, pero que mantenía la esencia original. Yo sé que esto es un poquito como enredado y hasta difícil de entender, así que lo vamos a ver con unos cuantos ejemplos pues para poder verlo mucho más claramente. Y es que, como primer ejemplo, cuando los grandes emperadores querían pues mostrar su presencia, ellos mandaban a hacer una estatua que generalmente se colocaba en las plazas principales de las ciudades. Pues bueno, esa estatua que se mandaba a hacer y que se colocaba en esos lugares públicos era el eikon o la imagen de ese emperador. ¿Y qué implica esto? Primero que todo, no significa solo que esa imagen sea parecida al emperador o esa estatua sea parecida al emperador, sino que en sí mismo esa estatua era el emperador, por lo cual contenía toda su presencia, toda su autoridad y todo su poder. ¿Qué significaba esto para el pueblo? Pues que si alguien osaba atentar contra esa estatua, insultarla o hacer cualquier cosa contra ella, era como si directamente se estuviera haciendo contra el emperador, por lo cual podía cargar las mismas consecuencias de las que hablamos, que podría ser encarcelamiento, azotes o incluso ejecuciones, dependiendo de la ofensa. Entonces, esa es la primera forma en la que podemos hablar de un eco. También era muy comúnmente usado cuando se hablaba de padres y de hijos. Y es que resulta que para los griegos, los hijos no eran meramente que se parecieran a su padre, no era como un hermano o una persona físicamente similar. Para los griegos, el hijo era una extensión de su padre. ¿Y qué implicaba eso? Pues implicaba que tenía la misma naturaleza y la misma esencia. Por lo que al decir que Cristo era la imagen de Dios, Pablo nos está presentando a un Cristo que, aunque encarnó, que aunque fue hombre, nunca dejó de ser plenamente Dios. Él compartía toda la naturaleza divina, él compartía toda esa esencia, todos esos atributos que hacen a Dios Dios. Además de esto, como podemos ver a través de toda la escritura, vemos que Cristo, aún así teniendo esa naturaleza divina, nunca tomó provecho de ella, sino que al contrario, fue humillado, fue vituperado, e incluso fue crucificado por nosotros. Y esto, pues lo digo no solo desde mi entendimiento, sino desde la misma palabra. Y podemos encontrarlo en Filipenses 2, del 5 al 8, el cual dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, empezando por los colosenses, esta afirmación implicaba aceptar a Cristo no como un ser de menor estatus, no como un mero mediador, sino tenían que aceptarlo como a Dios mismo. Aquí se están atacando directamente a todas esas herejías que estaban llegando. Aquí nos muestra que no era necesario recurrir a visiones, a rituales o cualquier otra cosa adicional para conocer verdaderamente al Señor, sino que simplemente con ver a Cristo es suficiente para poder conocerlo. Ahora, pues para nosotros, esto es un recordatorio de quién es Cristo y que no debemos dejar de lado su posición como Dios. O sea, el hecho de que Cristo haya encarnado, que haya sido hombre como nosotros, no lo hace nuestro igual. El hecho de que lo podamos considerar hasta cierto punto nuestro amigo no hace que sea menor que Dios. Es más, el que haya venido a esta tierra a predicarnos, a instruirnos, a cumplir completamente la voluntad de Dios, lo que debe generar en nosotros es una admiración,
un amor, un respeto inmesurable por la figura de Cristo y no por debajearlo según nuestro propio entendimiento. Así que para cerrar esta idea, me gustaría citar una frase de Samuel Pick que dice, Dios es invisible, lo cual no significa meramente que no puede ser visto por nuestros ojos materiales, sino que Él es incognoscible. El Cristo exaltado, el Dios incognoscible, se hizo conocido, lo cual, para poder ponerlo en términos más bíblicos, me lleva directamente al versículo de Juan 1:18, que dice así, a Dios jamás le vio, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, a Él se ha dado a conocer. Y es que el hecho que Dios sea tan grandioso, tan maravilloso, perfecto, enorme, hace que nuestra limitada mente humana en verdad no pueda comprenderlo. Nosotros tenemos límites a diferencia de Dios y querer encerrar a un Dios tan inmenso en nuestra mente es imposible. Pero sí tenemos a Cristo y a Cristo sí lo podemos comprender, sí lo podemos ver, porque Él también fue hombre. A Él podemos ver su testimonio, podemos ver todo lo que enseñó y lo podemos entender bajo nuestras propias normas en las que vivimos. Así que ahora, ya habiendo definido que Cristo es Dios, vamos a continuar ahora hablando de la afirmación que dice, Él es el primogénito de la creación. Y es que generalmente cuando uno escucha la palabra primogénito, lo primero que uno piensa es el primero en algo. Inmediatamente uno dice, no sé, la primera persona que llegó, el primero que logró tal logro, no sé, la primera persona en llegar a la luna, etcétera. Pero eh, cuando hablamos de primogenitura, en términos bíblicos, no nos estamos refiriendo al primero en algo, sino nos estamos refiriendo a un lugar de estatus y poder. No como cuando hablamos de una lista, que hablamos de primera posición, segunda posición, no. Es un tema de estatus. Y es que la palabra que se usa en este texto como primogénito es la palabra griega prototokos, la cual no está hablando de que algo sea primero que otra cosa, sino de la autoridad que se le da a una persona y que esa persona es el heredero de su padre. Entonces, para confirmar esto, que pues lo que estoy diciendo no, como se diría, no me lo saqué de la manga, vamos a empezar hablando de la gramática griega. Y es que si quisiéramos hablar meramente del primero en algo, no se usaría la palabra prototokos, se usaría la palabra prototistos, la cual sí significa que es el primero en algo, como por ejemplo la primera criatura creada, que esto era algo que los colosenses pensaban o eran atacados por ellos. Aquellos grandes pensadores, según ellos, que aceptaban a Cristo, decían que Cristo no era Dios, que era la gran y la primera creación de Dios, la más perfecta, la más maravillosa, pero negaban su deidad. Entonces, ya partiendo de la gramática, podemos ver que no estamos hablando de lo mismo. Pero ahora veremos algunos ejemplos ya bíblicos en las que se utiliza la misma palabra de primogenitura. Y es que si nos referimos a la Biblia y vamos a Éxodo 4:22, encontramos que dice así, irás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Acá podemos ver cómo Dios nombra a Israel como su primogénito. Pero, como bien sabemos, Israel no fue la primera nación en aparecer. Acá no estamos diciendo que haya sido la primera nación que está acá y que por eso es que es la nación primera. No, acá estamos hablando que Israel es la nación escogida por Dios. Es un puesto que se le puso a Israel y a nadie más, por sobre todas las naciones. También podemos encontrar en
Salmos 89:27, que dice así: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí se está hablando sobre David. Y como bien sabemos, David no fue el primer rey de Israel. Pero la palabra protocos también es usado también para expresar que alguien es más capaz que todos los demás. Y eso es, en este caso, según el entendimiento del Padre o de Dios, que es el que está hablando acá. Entonces, ya hemos hablado de que protocos o primogenitura no es un lugar de posición, sino de estatus. Y es que cuando estamos hablando de que Cristo es el primogénito de la creación, queremos decir que Cristo está antes de toda la creación. Eso es lo que queremos decir en primero. Cristo precede a la creación, está antes de ella. Y segundo, también queremos decir que Cristo, por la herencia que recibió del Padre, domina sobre esta creación. No es solo que haya estado antes, no es solo que ya que encarnó está acá en la creación, sino que también domina por encima de toda ella. Y antes de continuar, pues quiero dejar una cosa en claro, y es que el hecho de llamar a Cristo como primogénito no lo hace menor que Dios. Esto simplemente es un título que explica alguna de sus cualidades o de su estatus. En este caso, Pablo llama a Cristo como el primogénito de la creación, pero también en la antigüedad muchos maestros de la ley llamaban a Dios como el primogénito del mundo. Así que podemos ver que era simplemente un título, incluso un título mesiánico. No era algo que implicara que Dios o Cristo uno es mayor que otro. Así que, ya habiendo estipulado la naturaleza de Cristo y su posición, ahora Pablo nos pasa a hablar del rol que tiene Cristo dentro de toda la creación. Y es que pasamos a qué pena, Colosenses 1:16, que dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Acá podemos encontrar que Cristo no solo estaba antes de la creación, no solo domina sobre la creación, como ya lo habíamos hablado, sino que también participó en la creación. Él fue parte del que fue de la hechura de esta creación. A diferencia de lo que decían las herejías que llegaban a Colosas, Cristo no era una creación hecha por Dios, sino que Él fue parte del que hizo todo este universo y todo aquello que nos rodea. Y es que el considerar a Cristo como un igual o como ponerlo al nivel de un ángel, un rey o cualquier cosa, no es más que una simple blasfemia contra él mismo. Y es que debemos tener claro como hijos de Dios de que nosotros no necesitamos ninguna otra ayuda más que la que Cristo nos puede dar. Tal vez hoy más que nunca y incluso en estas épocas de Semana Santa podemos ver mucha gente adorando imágenes, adorando santos, que prenderle una veladora a la Virgen, etcétera. Siempre buscamos un intermediario, siempre buscamos a alguien que nos pueda ayudar a cumplir nuestro objetivo. Y es que muchas veces olvidamos que Dios, como Cristo, es suficiente. Nosotros no necesitamos de algo más. Nosotros no necesitamos de un santo específico para una cosa específica si todo lo podemos encontrar en Cristo. Así que les voy a colocar un pequeño ejemplo y es que si nosotros queremos ir a comprar una casa, pues lo más seguro es que cuando lleguemos, digamos que está habitada, no vamos a hablar con los inquilinos, sino vamos a ir a hablar directamente con el dueño de la casa. ¿Por qué?
Porque si le preguntamos a los inquilinos, venga, ¿cuál es el precio de esta casa? ¿Qué nos van a decir? Posiblemente, no sé, háblese con el dueño, o lo máximo es que van a coger y van a ir tranquilamente con el dueño, le van a preguntar y van a venir a decirnos la respuesta. Así que si nosotros podemos ir a hablar directamente con el dueño, si podemos ir a hablar directamente con Cristo, podemos recurrir directamente a Él, gracias a Él también podemos ir directamente al Padre, ¿para qué vamos a recurrir a otros intermediarios? O sea, ¿para qué necesitamos de todas estas figuras cuando Cristo ya tiene la potestad sobre todas ellas? Y es que también muchas veces pensamos que Cristo no es suficiente. Pensamos que entre más, llamémoslo así, aliados podamos conseguir, será mucho mejor para nosotros. Podremos, no sé, conseguir mucho más fácil el dinero que necesitamos, el pagar la deuda, el comprar el carro, el conseguir la casa. Y nos olvidamos que en verdad lo único que necesitamos en este mundo es a Cristo. Él es el que nos lleva al Padre, Él es el único camino, como dice la Escritura. Entonces, el hecho de olvidar esto, olvidar la preeminencia de Cristo sobre toda la creación, su poder, su participación, lo único que hace es alejarnos del Padre y centrarnos más en nosotros como hombres. Eh, y ahora vamos a pasar al versículo 17 que dice así: Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y es que, pues como ya vimos, Cristo ha existido desde antes de la creación, participó en la creación y, como sabemos, toda creación tiene un inicio y tiene un final. Todo lo que ha sido creado en algún momento, pues va a desaparecer. Pero si hay algo que está antes de esa creación, significa que no hace parte de la creación, sino que es algo que no tiene un inicio ni tampoco tendrá un final. ¿Y qué es eso cuando hablamos de Cristo? Pues hablamos de Dios. Ese es el Dios que adoramos, un Dios que nunca ha tenido un inicio y nunca tendrá un final. Así que acá los corintios, no sé, pienso yo, colosenses, qué pena, siempre tengo mezclado ahí las palabras. Siento que nomás hasta este punto con esas afirmaciones era como si les dieran una serie de cachetadas para decirles, vengan, recuerden quién es Cristo, cuál fue el evangelio que les fue predicado. Y es que muchas veces nos pasa eso, que nosotros nos olvidamos de todas estas atributos de Dios, todas estas cualidades de Él y nos empezamos a conformar con lo que escuchamos diariamente. ¿Qué era lo que les pasaba a los colosenses? Ellos en algún momento fueron instruidos por Epafras y eran una iglesia de sana doctrina, pero a punta de, llamémoslo, constancia del enemigo, poco a poco se fue diluyendo ese evangelio hasta el punto de que ya no quedaba nada más. Simplemente quedaban las ideas que habían traído de otros lados para que simplemente acomodarlas a lo que ellos en algún momento escucharon. Porque si recordamos, tenemos el hecho de que Cristo no era suficiente, que Cristo, su salvación, no servía, que Él era solo una creación. Pero a este punto, ya después de nombrar todos los atributos de Cristo, ellos solo podrían decir, y nosotros en este momento también, Cristo es Dios y asimismo lo debo tratar. Muchas veces tratamos a Dios, como mencionaba previamente, como nuestro igual. Decíamos, pensamos en Cristo y incluso a veces he escuchado que se le dicen chuchito, no, que mi chuchito, no, que tal cosa. Cuando olvidamos que no estamos hablando solo con Jesús, no estamos hablando solo con el hombre, sino estamos hablando directamente con Dios, que eso era lo que veíamos del icon de la imagen. Y es que algo aún más importante es que dice en este versículo, es que Cristo sustenta toda la creación. En Él la creación tiene sentido. Y es que si sacamos a Cristo y a Dios de la ecuación,
mucho de lo que tenemos hoy en día pierde el sentido. No tendríamos forma de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿Para qué estar acá si al fin y al cabo nos morimos y nos desaparecemos? No hay eternidad, solo estamos acá en un tiempo de sufrimiento que toca gastarlo lo mayor posible ahí, haciendo todo lo que tenga para poder exprimir ese segundito de vida que tenemos en toda esta eternidad. Pero cuando incluimos a Cristo, cuando incluimos a Dios, todo cobra sentido. Ya ahora sí tenemos una brújula de qué es bien, qué es mal. Tenemos una esperanza gracias a su sacrificio. Podemos ver que nosotros, a pesar de todo lo que hagamos, sí, no es suficiente. Somos incapaces de muchas cosas, pero Cristo vino para que en Él las cosas fueran posibles. Para lo que nosotros es imposible, para Él no. Y es que, pues, quisiera terminar esta prédica con una frase de, qué pena que no encuentro el nombre, Thomas Robertson, que explica esta idea de una manera que me agradó mucho, y es que dice así: la permanencia del universo descansa entonces en Cristo mucho más que en la gravedad. Este es un universo centrado en Cristo. Y es que es así. Todo esto, como decía la palabra, fue hecho por Él y para Él. Todo lo que hagamos nosotros es por y para Cristo. Nosotros no somos quien para tomar su lugar. Nosotros no somos quien como para buscar nuestra propia gloria. Si el mundo alaba su nombre, ¿por qué no lo haremos nosotros? Toda esta creación está sustentada en Cristo y fue hecha para Él. Cuando regrese a reinar y seamos santificados, todo será diferente, pero en este momento que estamos en un mundo caído, aún así, en este momento, toda la creación exalta su nombre y nosotros somos llamados a hacerlo constantemente.